Hola, soy José Carlos Pozo y hoy vamos a explicar los cantares de gesta y en concreto nos vamos a centrar en el cantar más importante, más famoso de la literatura española, el Cantar de Miocid. Cuando en tercero de la ESO se comienza a estudiar la literatura española, lo hacemos con la poesía lírica popular, las jarchas, villancicos y cantigas de amigo, pero cuando tenemos que hablar de la épica medieval, esa literatura que contaba historias, narraciones de héroes, tenemos que comenzamos haciéndolo con los cantares de gesta. Comencemos explicando qué es un cantar de gesta. Bien, un cantar de gesta, como tenéis aquí en la definición que viene aquí abajo, podríamos definirlo como un poema medieval extenso que está escrito en una lengua romance. Son todas aquellas lenguas que provienen del latín, como pueden ser el castellano, el francés, el italiano. También, por supuesto, tenemos otros más, como el catalán, el gallego, bien, que relata las hazañas, las aventuras, son las grandes batallas, los grandes gestos o momentos bélicos de guerra de un héroe, como podía ser el Cid Campeador, que se identifica normalmente con las mejores virtudes de un pueblo o de una nación. Podría ser el pueblo del reino de Castilla, el reino de Francia, etc. Y estuvieron de moda entre los siglos XI al XIII. En la imagen podemos ver a un grupo de artistas callejeros que se denominaban juglares. Los juglares eran los que difundían y los que creaban los cantares de gesta. Y no eran no más ni menos que artistas callejeros que viajaban por pueblos, castillos y caminos de la Europa medieval y que se ganaban básicamente la vida cantando, haciendo malabares, tocando instrumentos y por supuesto recitando cantares con el objetivo de ganar una moneda y por supuesto entretener al público. A este oficio de, de los juglares se le llamaba mester de juglaría. Mester es la palabra para indicar, para significar oficio. Bien. Los cantares de gesta, como tenemos aquí indicado, mezclaban la historia y la ficción. Evidentemente se basaban en personajes, sucesos históricos, pero los juglares solían añadirle muchos elementos ficticios, es decir, exageraban mucho para entretener y contentar al público. Claro, evidentemente, por ejemplo, hay un momento en el que el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, en el cual se basa la historia, existió realmente, pero hablan de un pasaje en el cual él consigue amansar a un león. Eso es poco creíble que sucediese, es decir, que los mismos juglares se inventaban con la intención, como dice aquí, la función de entretener a su público, pero evidentemente en cualquier caso los juglares tenían una función también noticiera. Tengamos en cuenta que en la Edad Media no existían los periódicos, ni la televisión, ni la radio, entonces servían para informar sobre los avances de la reconquista, en esa recuperación de los territorios que se estaban ganando a los musulmanes por parte de los cristianos. Y finalmente tenía una función didáctica ejemplar, porque los héroes estaban idealizados siempre y se proponían como modelos de conducta. Eran los personajes a los cuales seguir por todas las virtudes que representaban, de lealtad, de buen cristiano, de leal al rey, a su familia, a su esposa. Es decir, lo que hacían básicamente era ensalzar a la nobleza y a la vida guerrera. Son textos básicamente donde el lenguaje es sobre la guerra, sobre las armas, y se difundían de boca en boca. Y de hecho la mayoría de los cantares de gestas se han perdido, aunque tenemos la existencia de que existieron muchos y de variados temas. Leamos un fragmento de un cantar de gesta. En concreto, aquí tenemos uno del cantar del Miocid, que es el que vamos a estudiar fundamentalmente.
Leamos, por ejemplo, estos versos. Con vos no iremos, Cid, por yermos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, y todo nuestro dinero y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. Aprobación dieron todos a lo que han dicho don Álvaro. Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado. Allí deja sus palacios yermos y desheredados. Bien, en cuanto a la métrica, que es lo que estudiamos en este otro aspecto importante de los cantares, la métrica, vemos que son versos largos que tienen una muy irregulares, como se indica aquí, son versos irregulares. La mayoría tienen entre 14 a 16 sílabas. Es decir, los cantares de gesta solían tener entre 14 a 18 sílabas. Veis aquí que este tiene 15, el siguiente tiene 14, 15, 16, 16, 17, 15, 15, 16. Es decir, que no es igualitario, sino que en unos versos tenemos 15, 14, etc. Bien, estos versos además tienen la particularidad que están compuestos de dos partes. Tenemos la parte 1 y parte 2, que se llaman hemistiquios. Bueno, aquí tenemos el hemistiquio 2 y aquí faltaría ponerle hemistiquio 1. Bien, es decir, que cada una de esas partes, como veis, hay como una pausa ahí en medio del verso largo, y esa parte intermedia es lo que se denomina cesura. La cesura es esta parte de aquí en medio, bien, que hay entre cada uno de los versos. Tenemos también que, ya hemos dicho, versos compuestos, mistiquio y la pausa central o cesura. Al séptimo, octavo, sexto a veces, a la sexta sílaba. La rima, como veis aquí, es asonante porque no rima tal cual todas las vocales y consonantes, sino que, por ejemplo, aquí tenemos A2, A, D, O, S, tenemos A, M, O, S, A, L, L, O, S. Es decir, que aquí lo que está rimando fundamentalmente es la A y la O. Por tanto, la rima es asonante. Es una de las características de los cantares de gesta, de la métrica de los cantares de gesta. Y finalmente tenemos que decir que son estrofas de tirada, es decir, son textos muy largos, poemas larguísimos, que no tienen, digámoslo, vamos a ponerlo aquí, no tienen estrofas, sino que son largas y largos textos sin que haya partes subdivididas. Vemos a continuación algunos de los elementos lingüísticos de la lengua, del estilo, que caracterizan a los cantares de gesta. Aquí ya directamente hablamos del cantar del niño Cid porque se va a ver reflejado en el ejemplo perfecto que es este cantar, el cantar de Mio Cid o poema de Mio Cid. Como hemos dicho, se transmitían oralmente, por lo tanto se recitaban frente al público, por lo cual intentaban que fuesen muy realistas. Son textos sencillos, claros, que tienen gran fuerza narrativa, para lo cual también utilizan mucho lo que son apelaciones. Y apelaciones son simplemente dirigirse al público utilizando, por ejemplo, fórmulas como la segunda persona del plural. Por ejemplo, expresiones como oiréis, veréis, etc. Es decir, de esta manera están atrayendo la atención del público. Otra característica es el uso de los epítetos épicos. Un epíteto épico básicamente lo que sirve es para caracterizar o ensalzar al personaje, el lugar, la situación, y para completar el verso. Pero un epíteto épico es básicamente utilizar apodos o adjetivos innecesarios para referirse al héroe.
en este caso el mío Cid, por ejemplo. Aquí tenéis algunos casos como el que en buena hora ciñó espada, es decir, una manera de llamar de una manera muy retórica, muy ensalzada, muy exagerada al Cid campeador. El que en buena hora nació, el burgalés de pro, es decir, son apodos para referirse al miocid. De hecho, miocid es también un epíteto épico. Y por último, vamos a destacar también como otra característica del lenguaje es que estos textos van alternando, van combinando tanto la narración como el diálogo. A veces incluso no hay ni verbo introductor. Cantaba la recitación del juglar, que cambiaba el tono y la postura cuando hablaba el personaje.